Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Momentos de Tecnología y en esta ocasión vamos a dedicarle al switch US860W, un switch de 8 puertos, en los cuales 4 cuentan con Power over Ethernet y cómo podemos hacer una configuración avanzada sobre este y compararlo con sus hermanos mayores de la familia de switches. Vamos entonces a dedicarnos, vamos a tener un setup de dispositivos, como lo vemos acá, que más adelante lo vamos a mirar qué papel va a jugar cada uno de estos dispositivos en la red y en el ejercicio que vamos nosotros a hacer. Este es nuestro setup de equipos que tenemos a disposición también para probar los efectos que tiene en computadores portátiles y en computadores de escritorio, estas configuraciones que pueden ser bastante útiles a la hora de querer aislar ciertas redes o simplemente organizar las direcciones IP que los clientes están recibiendo. ¿Y esto qué quiere decir? Dibujando un poquito aquí en pantalla, vemos que una de las grandes ventajas de utilizar el Power over Ethernet de estos dispositivos, como lo vimos en nuestro video pasado, pues es la posibilidad de tener este tipo de aparatos en nuestra red tomando electricidad desde nuestro switch. Pero lo que nos vamos a dedicar el día de hoy es a ver cómo cada uno de estos puertos puede actuar con unas configuraciones y unos perfiles de puertos, como lo vamos a ver más adelante, que nos van a permitir hacer de este switch corazón de nuestra red una red muchísimo más robusta, una red muchísimo más capaz. Y veámoslo por ejemplo en términos reales. ¿Qué pasa cuando yo tengo estos dispositivos? Cuando yo tengo estos dispositivos acá, yo simplemente estoy configurando sobre un solo dispositivo. Pero muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que esto lo pueden llevar muchísimo más lejos. Si yo tengo un esquema como este, en el cual cada dispositivo que vemos acá pasó a ser entonces otro switch distinto en cascada, que cada uno de ellos puede estar a 100 metros el uno del otro, y entonces cada brinco de estos nos puede a nosotros esquematizar 100 metros, es decir, que de aquí a esta parte de la red podrían haber 400 o 500 metros de distancia si yo tengo varios switches en cascada. Esto nos va a permitir a nosotros escalar y realmente llevar nuestra red a un esquema distinto. Yo puedo entonces también hacer un upgrade de mi switch, si ustedes lo quieren así. Ya aquí no nos estamos tanto dedicando al switch de 60 vatios, sino a cualquier switch prácticamente. Recordemos que estas configuraciones que nosotros vamos a hacer en este dispositivo la podemos hacer también sobre la parte de switch del UDM Pro. También lo podemos hacer sobre un UniFi de 16 puertos. Y recordemos que aquí este tiene una gran ventaja y es justamente la conectividad de fibra gracias a estos dos puertos adicionales que tiene. Recordemos que el switch de 150 watts de 8 puertos también tiene una uplink de fibra y nos permitiría, por ejemplo, el UDM hacer una conectividad a internet con su 10 gigabit a través de un puerto también de fibra. Entonces fíjense que aquí las posibilidades son enormes. Si nosotros volvemos aquí a nuestro esquema inicial, pues es simplemente un esquema para poderles mostrar a ustedes cómo la conectividad la podemos manipular de una forma simplemente excepcional. Este switch es capaz de hacer grandes cosas, simplemente llevándolo a un esquema como este, en el cual concentramos todo nuestro tráfico aquí. Esto nos hace ver las cosas con una óptica interesante, con una óptica de cómo nuestro switch lo podemos utilizar para esquematizar una red de este tamaño. Realmente la experiencia que hemos tenido hasta el momento con estos switches es de una estabilidad bastante interesante. Algunas personas en algunos foros comentan que la velocidad o el throughput como tal, es decir, toda la información que en un momento dado caso está pasando a través de estos switches, no es la que argumenta UniFi. No podemos decir no, ni tampoco podemos decir sí, porque nuestros tests no han sido todavía contundentes respecto a este tema particular. Así es que miremos ahora sí en la interfaz qué es lo que nosotros vamos a ver cuando nosotros tenemos esta red y vamos a hacer una configuración a la cual le vamos a hacer esto. Recuerden, podemos cambiar este switch ¿a qué? A un switch de 16, a un switch de 16 con uplinks de fibra, o podemos ir a uno de 48 y finalmente integrar
todas las conexiones en ese switch. Claro, este es un entorno en el cual nosotros no nos vamos a encontrar muchísimo, porque esto estamos limitando que de aquí hasta cada uno de nuestros clientes, hasta cada uno de todos estos clientes, pues estamos en un escenario en el cual no sobrepasamos, pues ustedes ya saben, los 100 o 90 metros de los que hablamos en Ethernet. Algunos nos van a decir, claro, no, yo tengo links corriendo en 130 metros sin ningún problema, o 140 metros, sí, claro. Lo que pasa es que el estándar nos dice a nosotros que no debemos sobrepasar los 100 metros contando accesorios y resistividad del cable. Entonces, miremos qué podemos hacer y miremos a ver cómo le podemos sacar máximo provecho a nuestro switch de 8 puertos 860W. Nos vamos a dedicar aquí en esta parte inferior izquierda al menú Settings. Este menú de configuración que ustedes es muy probable que lo tengan en el modo antiguo clásico. Si lo tienen en el modo clásico, por favor pásense a esta opción de Try New Settings, que está disponible desde hace ya varias versiones de controladores de red, y es de donde vamos a partir para hacer esta práctica. En este momento tenemos un escenario de 4 redes creadas, una de las cuales esta la vamos a utilizar más adelante como parte de nuestra práctica, ya que tiene involucrada la creación de una red privada virtual. Esta red inalámbrica pertenece al VLAN ID número 3. Además, he preconfigurado para efectos, digamos, de tiempo en este video varias redes. Ustedes han encontrado aquí este Local Networks y de pronto no han todavía auscultado un poquito las posibilidades que tiene esto, que son muchísimas. Vamos a empezar con esto. Bien, vamos a crear una nueva, aunque vamos primero a analizar esta VLAN 2, que más que VLAN, esta es una red que tiene asociada una VLAN. Yo la llamo aquí VLAN 2.1 porque está asignando direcciones en el rango del 2.1/24, y esto es muy importante porque es parte de la organización. Tenemos que tener esquemas de nombres que a nosotros nos permitan saber qué es lo que yo espero de la red que yo voy a asignar a un dispositivo dado, bien sea un computador, un puerto o una red inalámbrica, que a todos les podemos asignar, como vamos a ver en este video. Aquí decimos que es una red pequeña de 253 clientes. Eso va a determinar la máscara de la red. Esta es una subred de /24, entonces nos va a permitir tener 253 clientes, 253 hosts activos. Aquí tenemos el DHCP, el rango de DHCP que será asignado a esta red, el dominio, si yo quiero asignarlo, que en este caso sería Network 2, y ahorita vamos a mirar qué significa este dominio. Es prácticamente como el sufijo del FQDN de cada uno de los equipos. Y vamos a tener también aquí un control interesante que podría ser el relay del DHCP, para que sea un DHCP externo a esta subred el que nos maneje la asignación de direcciones y de parámetros de configuración de la red. Pero para no mostrarles esta parte, vamos a hacer una pequeña red. Vamos a crear una local network, vamos a crearla en el modo avanzado para que nos dé un poco más de configuraciones. He llenado acá VLAN, ¿sí? La VLAN 5.1, y esto simplemente, como les decía, de nuevo, no es que tenga que nombrarse así. Ustedes pueden ponerle oficina centro, oficina ciudad X, y ustedes van a tener su convención. En el caso mío me gusta nombrarlas con algo descriptivo, que yo sepa qué esperar de esa red con solamente mirarla en el menú desplegable, como lo vamos a ver adelante. Aquí decimos que esta es la red que va a tener, que es una red pequeña, y que le asigno la VLAN 5. Aquí más abajo vamos a decirle que autoconfigure el DHCP, y puede ser una muy buena opción. O si ustedes tienen destinado un uso de DHCP fijo y como mixto entre unos clientes que tienen IP fija y unos clientes que van a tener IP asignada por el servidor DHCP, aquí lo pueden hacer. Y aquí pueden ponerle lo que ustedes quieran al dominio. Si es un dominio que ustedes ya tienen configurado muy bien en el DNS, les recomiendo que aquí pongan una asociación a ese dominio. No vamos a configurar nada de esto, no vamos a poner un servidor TFTP, no vamos a poner tampoco un NTP server, ni vamos a poner aquí a especificar la dirección del controlador. Como les decía anteriormente,
podríamos estar configurando en estos momentos inclusive puertos del UDMP, del XG Server. Hay varios, prácticamente la totalidad de los dispositivos de UniFi los podemos nosotros manipular de la manera que estamos haciendo acá la red. Listo. Y al final, en la parte inferior, le decimos que no vamos a utilizar DHCP versión 6 y simplemente le decimos que hemos terminado. Ustedes van a ver aquí ya 3 redes. Yo he configurado 2 de estas. Una tiene la VLAN 2, como ven ahí, la 3 en este y la 5 en este. Vamos a dejar ahí por ahora y vamos a ir a crear, digamos que siempre tenemos que tener una red y tenemos que tener un port profile también creado para que nos dé un poquito más de libertad en lo que es el aislamiento de puertos a nivel de switch y a nivel de redes de las VLAN. Las VLAN, por enrutamiento predeterminado de los switches, cuando salen hacia, como bien vi en un foro muy bien explicado de UniFi, una persona argumentaba cómo era que se comportaba el enrutamiento de los paquetes a través de redes virtuales en los dispositivos UniFi, y vamos a ver algo también un poquito de eso. Entonces, en este caso voy a simplemente crear un port profile que nosotros lo vamos a encontrar en Configuration Profiles, Switch Ports, y yo ya he tenido aquí una configuración pequeña de cómo hacer que haya yo le pongo el prefijo profile porque me gusta también de esa manera saber que yo estoy asignando un perfil más allá que de una red. Vamos a crearlo acá y lo voy a llamar profile para que saber que es un perfil de la red 5. De la red 5 que también me va a asignar en el rango 5.1, 5.2, 5.3. En este caso vamos a decirle, miren que acá tenemos ya la posibilidad de manejar cosas hasta el Power over Ethernet. Es decir, yo no quiero que el puerto 7 de mi switch provea Power over Ethernet. Es aquí donde yo puedo hacer un override de eso. Perdón, no hacer un override, hacer una configuración, porque a nivel de puerto del switch yo voy a poder hacer un override para hacer que el perfil de pronto no pase por altas ciertas reglas que yo le estoy poniendo acá en esta parte. Es aquí donde nosotros decimos, bien, voy a asignar un perfil de puerto que pertenezca a la red 5 y que me asigne direcciones en este rango. Y vamos a decirle que no tiene en este caso ninguna red de voz en estos momentos configurada. Recuerden que este es otro de los videos que vamos a involucrar dentro de nuestra lista de reproducción de videos del UDM Pro, el cual tiene, como retomamos y les recomendamos ver nuestro video, hasta el momento 4 videos relativos al controlador de red, al controlador de video y las cámaras G3 y G4 de UniFi. Vamos a seguir entonces en este momento con la configuración avanzada, donde ustedes van a poder ver acá que es uno que muy probablemente ustedes vayan a utilizar bastante. Significa que vamos a aislar ese puerto que nosotros le digamos, a aislarlo de los otros puertos. ¿Qué ventajas va a tener? Va a tener una de las ventajas, que es aumentar la seguridad de nuestra red, no permitiendo que personas, clientes, equipos, dispositivos que estén asociados a un puerto, bien sea del switch o del UDM Pro, o cualquiera de los switches de UniFi, puedan comunicarse efectivamente con el puerto de al lado o con los otros puertos, independiente de si tienen o no configurada la VLAN en ese puerto. Y aquí algo también bastante interesante: si alguno de los puertos viene de un lugar donde nosotros tengamos una gran cantidad de clientes, sobre todo clientes conectados por red física, Wired Network, es aquí donde nosotros vamos a poder hacer un Storm Control, y también vamos a tener un control del multicast y del broadcast que nos va a permitir control de estabilidad de la red bastante interesante. Por ahora vamos a dejarlo sin el unicast, multicast o broadcast Storm Control. Bien, vamos a decirle que hemos terminado y nos aparece aquí un resumen de los perfiles y redes que yo tengo creadas en este momento. Aquí en este caso, bastante interesante, me muestra con un pequeño checkmark cuáles tienen activados el isolation, el STP, o tienen alguna otra configuración puesta. Y un poquito más en manos a la obra, vamos a ir entonces a nuestros dispositivos, y habiendo previamente configurado mi switch activo que está adoptado ya en mi sistema, estos simplemente los tengo aquí para efectos de poder tener algún tipo de conectividad con ellos a través de la IP y demostrar cómo hacemos un ping a esta red
porque este se encuentra saliendo por alguno de los dispositivos que ya tienen una VLAN conectada. Veamos entonces en un entorno real pequeño qué pasa cuando en este switch tenemos una G3 Flex, ¿sí?, conectada a una de nuestras redes virtuales. Independiente de la red en la que se encuentra, que como ustedes ven me está mostrando lo que yo tengo sobre el escritorio porque la tengo aquí encima, está en una subred que está asociada a su vez con el puerto por el cual está saliendo hacia mi red principal. Es interesante que cuando vayamos a hacer este tipo de cambios hagamos entornos de prueba con 2 o 3 puertos de mi switch para saber cuál es el efecto que tiene sobre mi red y si el efecto que tiene es el deseado, sobre todo si lo que yo quiero hacer está relacionado con el tema de seguridad. Es mucho más crítico, yo tendría que tener muchísimo más cuidado y mi entorno de pruebas debe ser muchísimo más exhaustivo. Hagámosle un ping a esta cámara. Evidentemente pues nos va a funcionar. Era de esperarse, porque al fin y al cabo también nuestro controlador, en este momento estamos en un UDM Pro, lo está detectando, la tiene bien y está recibiendo un feed activo de la cámara. Y todo esto tiene sentido porque, como decíamos anteriormente, tenemos los puertos 2 y 3 configurados sobre el VLAN 3, veámoslo. Aquí tenemos activos puerto 2 y puerto 3 del switch, los tenemos activos sobre el Profile VLAN 3, que tiene Port Isolation activo, pero veamos cómo realmente funciona ese Port Isolation. Mientras tanto vamos a asignar sobre este puerto libre, el puerto número 5 de nuestro switch, vamos a asignarle la VLAN o nuestro Port Profile número 5. Es decir, que va a recibir dirección de red sobre la red 5.x. Aquí vemos el Port Profile red 5, ¿sí? Y vamos a asignar ese sobre el puerto al cual vamos a conectar el Wi-Fi y ahora vamos a ver su comportamiento. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer desde este computador un ping a nuestra cámara. Este es el escenario de la red principal, hacemos ping a la cámara G3 Flex. ¿Qué pasa si lo hacemos desde este otro computador que estamos en otro puerto del mismo switch hacia la misma cámara que está supuestamente en la misma red? No la vemos. ¿Por qué? Porque tenemos el Port Profile activo y ese Port Profile tiene el Port Isolation también activo. Observemos que estamos en la misma red. Estamos recibiendo IP del mismo servidor de HCP, sin embargo, aún así no podemos ver ese otro equipo que se encuentra en nuestra red. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos y nos conectamos desde el Wi-Fi al puerto del switch al cual le hemos asignado el Port Profile de la red 5.x, como vemos acá? Vemos el ipconfig, una dirección 5.86 con puerta de enlace 5.1. Ahora, ¿qué sucede cuando yo le hago ping a la red principal? ¿Sí? El equipo 1246. Perfecto, porque está llamando hasta el UDM y va desde nuestro computador que está conectado al Wi-Fi en el Access Point. Ahora, ¿qué pasa si le hacemos un ping a la cámara? La G3 Flex. Responde, perfecto, y estamos en la 5.x. Entonces recuerden, amigos, que cuando nosotros tenemos redes distintas en distintos puertos, así tengamos el Port Isolation activo, el tratamiento que se le van a dar a los paquetes es como si se estuvieran enrutando, es decir, van a ir hasta el UDM Pro, en este momento prácticamente, mejor dicho, hasta nuestro gateway, y se van a regresar. No van a tener un tráfico directo entre puerto y puerto como si tenían en el ping de hace unos momentos. Infinitas entonces las posibilidades que tenemos con un switch US860W, y ni hablar de las posibilidades que tenemos con switches más grandes. Muchísimas gracias por haber visto este video tan extremadamente largo, pero sabemos que los que lo hicieron aprendiendo y ayudando a que nuestro conocimiento colectivo sea cada vez más grande. Muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos.